buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Charlando con el Odontólogo. El día de hoy tenemos un programa súper especial, ya que recibimos un correo de nuestros seguidores llamado José. Nos comenta que tiene dificultad al mover su boca, al hablar, al comer o hacer cualquier función genera dolor y que realmente le gustaría saber qué tiene y qué puede hacer para aliviar este dolor. Bueno, José, para responderte por encima, esta molestia que tienes son conocidos como trastornos temporomandibulares. Bueno, antes de continuar sería bueno que nuestros televidentes sepan qué son trastornos temporomandibulares, y es bueno que sepan que son un tipo de afecciones que generan dolor y dificultad al hacer los movimientos de la mandíbula, ya que esta va a afectar tanto los músculos de la masticación como las articulaciones, y están divididas para simplificar su diagnóstico. Estas son trastornos musculares, trastornos de la ATM, hipomovilidad y trastornos de crecimiento. Pero para saber un poco más del tema y que nos expliquen bien, tenemos a estos grandes invitados. Y bueno, doctores, explíquenle a nuestros televidentes cuáles son esos tipos de trastornos temporomandibulares. Bueno, Zaret, gracias por tu invitación a este programa. Estamos muy agradecidos. Y sí, efectivamente, tienes razón. Este tipo de trastornos se pueden clasificar los temporomandibulares de acuerdo a su etiología y a su estructura que se ve alterada. Y posiblemente, José, su alteración, la que presente, sea de origen muscular. Recordemos que entre las de origen muscular encontramos el dolor muscular local. Este se caracteriza principalmente porque es un dolor a un músculo que presenta fatiga. Entre las alteraciones que encontramos y las manifestaciones clínicas podemos encontrar el de la difusión y el dolor al mínimo funcionabilidad, y entre los tratamientos van encaminados principalmente a eliminar ese estímulo propioceptivo y analgésicos para disminuir la sintomatología del dolor. Bueno, pero entre los musculares este no es el único, ¿cierto, Guillermo? Tienes mucha razón, Nicolás. Entre estos encontramos el mioespasmo. Este mioespasmo se puede presentar como un dolor profundo mantenido, asociado a fatiga y a exceso de uso de los músculos que rodean la cavidad oral. Pues, como lo presenta nuestro televidente José, presenta dolor en la apertura y cierre y también una difusión estructural. Pues podemos tratarlo con analgésicos, con masajes manuales, pero el principal hecho es que debemos eliminar el dolor profundo y la etiología que lo está provocando. Claro está, no sabemos, aunque se parezcan la sintomatología que tiene José, no sabemos si este sea, pero hay más candidatos en esta línea de afecciones. Pero Nicolás, hay otra afección que quieres nombrar, ¿cierto? Y ponerla como candidata. Claro, la miofacial. Entre las alteraciones miofaciales tenemos que considerar que en la carta que nos escribió José, si él presenta algún tipo de alteraciones del sueño, ya que esta es una característica principal de las miofaciales, los trastornos del sueño, y hay que tener un buen diagnóstico por punto gatillo, debido a que este también es una característica principal. También es importante recalcar que el tratamiento para el dolor miofacial es encaminado a atacar la etiología. En este caso, si José presenta algún tipo de trastorno del sueño, tenemos que corregir ese trastorno y así mismo se verá disminuido este trastorno temporomandibular. Pero bueno, doctores, estos que nos están mencionando se ven muy frecuentemente y son debido, Efectivamente se ve. Y en su etiología más frecuente está el aumento del estrés, pero hay unos que son también poco frecuentes, televidentes, y son esos de mediación central y de fibromialgia, que son un poco más sistémicos y es bueno conocerlos. Si usted presenta alguno de estos síntomas, es mejor acudir a tu médico de cabecera para que él te siga un tratamiento adecuado y aliviar esto. Entonces, doctor Guillermo, explíquenos sobre la fibromialgia. Bueno, querida Zaret, en el caso de la fibromialgia, este es un trastorno a nivel del sistema nervioso. Para no entrar en detalles pues demasiado académicos, lo que se puede decir básicamente es que en vez de recibir impulsos nerviosos, los músculos los envían. En cuanto a esto, se puede producir mucho dolor a nivel de apertura, incluso en reposo también. Principalmente, etiológicamente hablando, o las causas de esto, pues están asociadas a diversos factores.
En cuanto a tratamiento, lo que más se puede hacer con José, si es que presenta a pesar de que es poco frecuente, sería enviarlo al fisioterapeuta y pues indagar sobre los factores etiológicos que tiene. Bueno, televidentes, también es de recordar que por lo general los pacientes que tienen esto son personas sedentarias, son personas que por el mismo dolor que les presenta tienden a no hacer ejercicio para evitar este dolor, pero también uno que es bastante importante es el de mediación central. Entonces, doctor Nicolás, explíquele a nuestros televidentes cuáles son los trastornos de mediación central. Bueno, básicamente, Zaret, en estos de mediación central lo que ocurre es una inversión entre las neuronas de las fibras aferentes con las eferentes. Recordemos que las neuronas son las encargadas de estimular tanto la parte sensitiva como la parte motora del cuerpo. Al haber una inversión, no solamente afectaría lo que es la articulación temporomandibular, sino afectaría todo el sistema muscular del cuerpo humano. Por eso es necesario que este tipo de tratamientos tengan un tratamiento por interconsulta. No solamente el odontólogo debe tratar este tratamiento. Y aquí el tratamiento principalmente estaría encaminado al uso de analgésicos como AINES. Y también deben tener en cuenta evitar colocar inyecciones para evitar traumatismo, porque hay una inflamación a nivel general. Además de eso, también evitar los masajes cuando se genera dolor. Cuando ya ha pasado el dolor es bueno que vayamos al fisioterapeuta. Bueno, televidentes, pero ya pasamos por los trastornos musculares. Si alguno tiene una pregunta, estamos abiertos a cualquier pregunta. Tenemos los tweets, las redes sociales esperando cualquiera de sus inquietudes. Entonces, pero también afectamos. Recuerden que nuestra boca no solo son los músculos, sino también está una articulación importante que es la que permite el movimiento normal de la boca, que podamos comer, que podamos hablar. Y para esto, ellas también se ven afectadas. Bueno, televidentes, entre los trastornos de la ATM tenemos las alteraciones discocóndilos, tenemos las de tipo inflamatorio y tenemos esas que están debido a una incompatibilidad de las estructuras. Adentrándonos un poquito y metiéndome en el tema de los doctores, están las de tipo discocóndilo, y la más frecuente está la de tipo el desplazamiento del disco con reducción, que esta se ve afectada porque hay un adelgazamiento del disco y los ligamentos que controlan el movimiento del disco también van a estar poco elastizados, y por lo cual el paciente puede que el disco se le vaya un poco hacia adelante y generando una limitación, un chasquido o un ruido al hacer los movimientos de la boca. Generalmente el paciente no genera dolor excepto si hay una inflamación. Y realmente el tratamiento es aprender a moverte, aprender a hacer los movimientos, tener una dieta blanda y si hay dolor algún tipo de analgésico. También hay un tratamiento que se conoce como un dispositivo anterior que tu rehabilitador oral te puede colocar para que tengas una adecuada recaptura de tu disco. Otro tipo sería el desplazamiento del disco sin reducción, que esa es una afección que sí continúa después si no es tratada la anterior. Pero bueno, antes de eso me gustaría que esto nos lo explicara uno de nuestros doctores para que me aclarara a mí también algunas dudas. En cuanto al desplazamiento discal sin reducción, se presenta cuando ya no hay una recaptura del disco y puede tener una etiología en cuanto a microtraumatismo y macrotraumatismo. Desgraciadamente o lamentablemente, en esta afección no se puede poner un aparato de reposicionamiento anterior. Lo que se puede hacer sí es una recaptura del disco a través de la maniobra del nelato, o también pues la manipulación manual referente a la recolocación de esta recaptura del disco como tratamiento. Okay. Recordemos que existen cierto tipo de pacientes en el que hay unas alteraciones incompatibles entre sus estructuras, ya sea entre la eminencia articular y el cóndilo. En este tipo de pacientes, la eminencia articular puede ser un poquito más plana, lo que puede ocasionar que estos pacientes tengan predisposición a subluxarse la articulación. En este tipo de casos, el paciente tiene que reconocer su alteración y el tratamiento definitivo sería principalmente una cirugía. Pero muchas veces este tipo de cirugías puede desencadenar otro tipo de alteraciones mucho peores. Por lo tanto, si el paciente no presenta ningún tipo de
sintomatología grave, no se recomienda ninguna cirugía, solamente que el paciente sea consciente de su alteración. Y entre este tipo de consecuencias por las cirugías pueden ser provocadas las adherencias y las adhesiones, provocadas principalmente por una fibrosis de este tipo de articulaciones. Pues recordemos que en las adherencias y en las adhesiones principalmente se pueden producir también por una sobrecarga de las estructuras. En este caso es necesario, si el paciente es bruxómano, tener unas placas o suministrarle al paciente unas placas durante la noche para que no se produzcan a las primeras horas de la mañana esas adherencias que son muy importantes y son muy incómodas en el paciente. Para terminar, entre estas alteraciones estructurales está la luxación espontánea y es común de que el paciente quede con la boca totalmente abierta. Si pasa esto porque duraste mucho tiempo con la boca abierta en el odontólogo o te fuiste a comer una hamburguesa y abriste mucho la boca, tranquilo, no te asustes. Lo principal que debes hacer es tratar, aunque suene extraño, de abrir un poco más la boca para permitir que tu disco vuelva a su posición normal. Si esto no funciona, lo mejor y lo más recomendable es que el profesional de la salud, si estás en el odontólogo, lo haga tu odontólogo. Si estás en casa, te acercas a un centro de salud para que te hagan el tratamiento, una maniobra manual que debe hacer un profesional. Esa maniobra se llama la maniobra de Nelaton. Y esa no la puede hacer ni tu amigo ni tu conocido, debe hacerlo un profesional porque puede ocasionarte un daño peor. Pero ya terminando con los trastornos de la articulación temporomandibular, hablemos de los trastornos de tipo inflamatorio. Pero acá tenemos un especialista en el tema que nos va a hablar un poco de esto. Este es entonces doctor Guillermo. Coméntele a nuestros televidentes sobre este tipo de trastornos inflamatorios que por lo general se deben a un traumatismo, a un golpe o por un tipo de alteración sistémica. En los trastornos a nivel inflamatorio encontramos como primer punto la sinovitis y la capsulitis, que son inflamaciones tanto como lo dice a nivel de la cápsula, que si hay un microtraumatismo o un macrotraumatismo se pueden generar. Sus características más prominentes son el hecho de que si hay un movimiento en el cual hay alargamiento del disco de los ligamentos, entonces se va a generar un dolor. Principalmente su tratamiento es eliminar el factor etiológico que los provoca, ya sea una infección adyacente o si es un macrotraumatismo, normalmente no hay un tratamiento, sino que es un control de este. En cuanto a la retrodocitis, está asociada a maloclusión aguda o un macrotraumatismo externo. En cuanto a los tratamientos que podemos aplicar en esta, es una recaptura del disco o una placa de reposicionamiento anterior, de la cual hemos hablado, que sirve como tratamiento en procedimientos anteriores. En cuanto a la osteoartritis, se produce por una sobrecarga. Válgase decir que esta sobrecarga normalmente es lo que conocemos como bruxismo. Y en cuanto a sus tratamientos, pues obviamente atacar el problema que la está generando, que generalmente es el bruxismo. Y así llegamos pues al último dos tratamientos de los trastornos inflamatorios. Bueno, televidentes, ha sido un placer estar con ustedes, pero antes de terminar nuestro programa tenemos que responder a nuestro querido amigo José. Entonces, doctores, ¿ustedes qué piensan realmente que tiene José y qué puede hacer para aliviar un poco su dolencia? Entonces, ¿cuál de los dos nos quiere responder esto? Sarel, yo te respondo, y a nuestro amigo José, gracias por comunicarse con nosotros. Le puedo decir que según las características que nos ha nombrado, lo que presenta es un dolor muscular local, por lo cual yo le recomendaría que use hielo en intervalos de 10 minutos para aliviar el dolor y la posible inflamación que tenga, y también unos analgésicos. Pero no es bueno automedicarse, así que lo invito a que vaya a su odontólogo de confianza para que le pueda diagnosticar con un 100% de seguridad y le pueda dar un tratamiento 100% efectivo y claro personalmente. Bueno, José, espero que te haya agradado tu respuesta. No olviden volver a vernos mañana en nuestra emisión. Démosles muchas gracias a nuestros doctores por haber aceptado nuestra invitación y haber aclarado un poco de dudas respecto a los tratamientos, a los trastornos temporomandibulares. No se olviden que no hay mejor solución que acercarte a tu odontólogo para que él te revise y sepa cómo diagnosticarte.
Muchas gracias a ustedes. Espero volverlos a ver en nuestras próximas emisiones. Y los veo mañana a la misma hora en el mismo canal, no se lo olvide. Cualquier duda pueden escribirnos en nuestras redes sociales, mandarnos un email. Hasta mañana.